Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. A ver, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Ya, vamos a continuar con el módulo de cumplimiento legal por parte del talento humano, en este caso específicamente el reglamento interno de trabajo. ¿Ya? Ya. Entonces, como habíamos visto en la clase anterior, nosotros estábamos viendo las plataformas gubernamentales que manejamos en talento humano, que es el IES y el SUT, ¿ya? Incluyendo esto lo que podemos hacer en estas plataformas, que es registro de contratos, gestión documental, también afiliamos a los trabajadores, podemos ingresar aquí el tema de documentación legal, cumplimiento, reglamentos, políticas. Entonces, nos ayuda a estas plataformas a poder tener un registro documental y legal adecuadamente, ¿ya? Entonces, realizar estas gestiones en estas plataformas nos permite tener esta gestión en talento humano adecuadamente, pero sí es importante nosotros mantener y conocer el reglamento interno de trabajo. Con cada una de las compañías que nosotros vamos a estar trabajando en talento humano, vamos a tener que tener un reglamento interno. ¿Ya? Este reglamento interno tiene en general las políticas, obligaciones, derechos, procedimientos que se debe realizar en cada una de las compañías y que los trabajadores deben seguir y acoplarse depende obviamente de la compañía. Sin embargo, toda empresa, toda compañía debe de tener este reglamento para que los colaboradores sepan cómo regirse, cómo realizar los procedimientos y a qué obligaciones van a tener que realizar en cada una de las áreas y el cargo que tiene, ¿ya? Identificar estas buenas prácticas en cuanto a gestión documental, en cuanto a gestión de cumplimiento del reglamento, nos ayuda a tener una prevención de riesgos legales, gestión documental eficiente en el área de talento humano, ineficiente. ¿A qué me refiero? Que tener una buena gestión en cuanto a las políticas internas de cada compañía, políticas, reglamentos que hay en cada compañía nos exenta de poder tener alguna penalidad, alguna multa y nos mantiene obviamente aislados de cualquier sanción que se pueda dar en el Ministerio de Trabajo. ¿Ok? Ya, entonces, como les había indicado en la clase de ayer, vamos a hacer un poquito de recopilación de lo que es las plataformas del IES y SUD. Ya son plataformas que nos ayudan, gubernamentales, perdón, que nos ayudan a ingresar toda la documentación en cuanto a contratación, tanto de contratación como de salida de los colaboradores, ¿ya? Entonces, nosotros habíamos visto que en el SUD vamos a encontrar y vamos a realizar lo que es contratos, extractos de finiquitos, extractos de nuevos ingresos, reportería en cuanto es salarial, reportería a lo que nosotros pagamos los salarios, nosotros mantenemos vigente actualmente con nuestros colaboradores, ¿ya? Y de igual manera nosotros vamos a tener en el IES poder hacer avisos de entrada, avisos de salida, planillas, reportería igual de cuánto nosotros estamos pagando, cuánto nosotros estamos aportando y que los colaboradores también cuánto están aportando, ¿ya? Ya, entonces, dentro de la afiliación y registro del IES y eso, nosotros habíamos tenido afiliación obligatoria de trabajadores del IES. Es importante y es obligación de cada uno de nosotros realizar los avisos de entrada y afiliar a nuestros colaboradores el primer día que ingresan. Y esto lo hacemos por medio de la plataforma del IES. De igual manera, pues, aviso de entrada al inicio de la relación laboral. Habíamos conversado que el aviso de entrada es un reporte que nos da la plataforma del IES, indicándonos que la persona ya está afiliada bajo nuestra responsabilidad como compañía, ¿ya? De igual manera, como nos da un reporte también, el aviso de entrada, también nos va a dar un aviso de salida. ¿Qué es el aviso de salida? Un reporte en que nos detalla que la persona ya no es responsabilidad de la empresa y obviamente
actualmente ya ha salido de nuestras aportaciones, entonces también nos entrega esta documentación el IES, ¿ya? Mantener actualizados los datos en la plataforma del IES es fundamental. ¿A qué me refiero a mantener actualizada? Cuando hay un cambio de cargo, hay un cambio de salario, hay un cambio de jornadas laborales. Entonces nosotros estamos en la obligación de poder informar, registrar y reportar que hubo ese cambio de salario, cambio de jornadas, para que obviamente tengan el reporte actualizado y nos pueda actualizar igual cuando nosotros queramos hacer una gestión, cuando haya una salida, ¿ya? Registros de contratos de trabajo, esto en el sur específicamente, como les había indicado nosotros, cuando ingresa una persona vamos a ingresar los datos completos del colaborador en el sur. Y esto lo que va a hacer es generar el contrato, ¿ya? Va a generar el contrato con cláusulas que indica que en dónde va a trabajar, cuánto va a ganar, el sector en el que va a estar, qué remuneraciones va a estar, en qué obligaciones se encuentra. Entonces, al nosotros ingresar a la plataforma de subir los datos del colaborador, me va a generar este contrato, ¿ya? Y de igual manera, estamos en la obligación de poder registrar el contrato firmado por el representante legal y también la persona que va a trabajar con nosotros. Entonces, con el registro que nosotros hacemos en estas plataformas, nos permite ya mantener igual una actualización y un cumplimiento, un seguimiento de los cumplimientos que estamos realizando como talento humano. ¿Ya? Tenemos también plazos y consecuencias de incumplimiento. Nosotros debemos conocer que debemos ingresar al colaborador el primer día que ingresa a nuestra compañía. Entonces, ese día nosotros ya ingresamos al SUD, ingresamos a estas plataformas para poder dar a conocer que ya es parte de la compañía. Entonces, también vamos a ver que hay consecuencias que si no lo hacemos, ¿ya? Entonces, como comentaba, también tenemos auditorías. Vamos a mantener materias que el Ministerio de Trabajo nos va a solicitar estos reportes, nos va a solicitar que si el colaborador está dentro del Ministerio de Trabajo, cómo fue registrado con horarios, con salario adecuado, con el tipo de contrato adecuado. Entonces nos va a pedir reportes, nos va a realizar auditorías constantemente y obviamente no podemos entregar si nosotros cumplimos estos plazos y con eso evitamos cualquier incumplimiento legal, ¿ya? Y estas plataformas lo maneja el representante legal y sobre todo talento humano. Entonces, como lo conversamos, siempre talento humano va a tener las credenciales para ingresar a estas dos plataformas, tanto al sub como al IES, ¿ya? Por ende, es muy confidencial y por ende se debe de resguardar esta información para poder acceder. No cualquier persona incluso no cualquier persona de talento humano puede tenerla. Un representante que por lo general la persona de compensaciones que lo obtiene. O a su vez también el representante legal que puede acceder para saber cómo está la información, cómo está el reporte de colaboradores en cuanto a salarios, en cuanto a contratos, lo puede hacer. Sin embargo, es muy delicada esta información para poder acceder porque es la información total de la compañía, es la información total de todos los colaboradores y por ende es confidencial. ¿Ya? Entonces, estas son las generalidades en sí, como un resumen de lo que habíamos conversado, que es las plataformas IES y SUD y cómo nosotros vamos a poder ingresar, qué vamos a poder revisar en estas plataformas y qué documentación, qué datos vamos a tener de cada uno de los colaboradores. Ya, entonces, en qué temas generales nosotros vamos a poder generar actos de finiquito, vamos a poder tener un reporte estandarizado y un reporte actualizado cuando haya inspecciones laborales que nos indica una preparación del expediente del trabajador, documentación requerida y atención adecuada cuando los inspectores en cuanto al Ministerio de Trabajo nos soliciten, ¿ya? Conservación y archivo, plazos legales de custodia de documentos, de organización física y digital. En este caso nos permite mantener un archivo
digital un archivo de documentación legal actualizado y obviamente de fácil acceso, porque como es la plataforma, podemos encontrar ahí lo que hemos subido de cada uno de los colaboradores, tanto ingresos y actualizaciones, también como salidas. ¿Ya? Entonces, con ello vamos a hacer un pequeño ejercicio para poder reforzar lo que es estas plataformas, ¿ya? Entonces, Daniela, te voy a pedir que me ayudes analizando estos casos y qué piensas de los mismos, ¿ya? Buenas noches, profe. ¿Los leo o solo los analizo en No, voz alta? mm, yo te los leo y tú me contestas cómo lo analizarías, ¿ya? Ya. Ya, listo. Entonces tenemos una empresa que contrató a 3 trabajadores en enero. El aviso de entrada al IE se realizó 20 días después. Su contrato no fue registrado en el SUD y los datos del trabajador en la plataforma están incompletos. Ya, ¿tú qué pensarías de ello? Perdón, primero, ¿qué incumplimientos legales identificas en el caso? Que no están afiliados, porque Ya, debe haber el primer día que ingresa a trabajar el colaborador. ya no están afiliados. ¿Qué más? ¿Qué incumplimiento otro legal? Que no fue registrado el contrato en el SUD Ya, ok. y que los datos del trabajador no están completos. Ya, ok, perfecto. Esos son los tres datos que tú identificaste, ¿ya? ¿Qué consecuencias trae estas 3 acciones que la empresa hizo para, bueno, el área de talento humano en este caso lo realizó? ¿Qué consecuencias hay para la empresa? Creo que hay una multa por no registrar al colaborador en el IES, por Ya, no entrada. ya, ok. ¿Qué otras consecuencias se te ocurren que pueden pasar después? Ya, una multa por el plazo, ya eso es una otra que puede pasar. No me topo. No me deja visualizar el cuadro. Ay, perdón. Ahí lo puedes ver. Gracias. La verdad, no sé más qué sería. Ujú, ya, ok, hay otras consecuencias que pueden ser también graves. Yo les puse el caso el día de ayer de que, ¿qué pasaría si un empleado ingresa a trabajar con nosotros en la empresa y ocurre un accidente laboral, tiene un accidente grave y se va a atender, pero como no está afiliado, no le dan esta atención requerida y no de establecimientos de IES, ¿ya? Entonces, es una de las consecuencias más graves que puede pasar porque la persona no está afiliada, no le van a atender, incluso puede tener algo o cierta gravedad en lo que le pasó, ¿ya? Entonces, es una de las más graves y porque como talento humano debemos ingresar al IES el primer día que la persona está. De igual manera, un contrato que no está realizado desde el primer día, desde que ingresa la persona, nos puede traer consecuencias de demandas, ¿ya? Porque la persona está trabajando sin un respaldo legal, está trabajando sin conocer cuánto va a ganar, qué obligaciones tiene, qué derechos tiene y por ende eh, nos puede denunciar porque no estamos realizando la gestión adecuada e incluso puede pedir que se le haga otro tipo de salario, que se le pague mucho más, porque no hay un acuerdo, no están llegando a ningún acuerdo, entonces por ende podemos tener incluso consecuencias de demandas, ¿ya? En cuanto a contratación, cuando el IES ya les comenté, puede ser un accidente o puede igual multas, eso sí, si nosotros no registramos en la plataforma del IES, nosotros vamos a tener multas porque no estamos ingresando a la persona en el tiempo adecuado, ¿ya? Ya, ¿cómo crees, Daniela, que puedes prevenir estos errores en tu organización, en el grupo que tú tienes, en la empresa? ¿Cómo crees que vamos a prevenir este tipo de errores que parecen pequeños, pero pueden traer grandes consecuencias? Bueno, el momento que se ingresa el colaborador al trabajo, afiliar al IES, hacer firmar el contrato, registrar el contrato para que
o al colaborador sepa cuánto va a ganar, qué Ujú. beneficios tendrá y llenando en la plataforma todos los datos del colaborador. Ujú. Ok, bueno, esas son las consecuencias, digamos, los tipos de acciones obvias, ¿ya? Que sí, de ley tenemos que, si no se le afilia, tenemos que afiliar, ¿no? Pero para nosotros, ¿qué suele pasar en talento humano? ¿Qué y por qué se pasa el ingreso de esas personas? No es porque no se lo quiera realizar o porque no lo voy a hacer el primer día, solamente por esa razón. Existen razones por las que se puede pasar este tipo de ingresos. Es porque mantenemos mucha gestión en cuanto a documentación, en cuanto a muchos ingresos. También hay compañías que tienen mucha rotación de personal y tienen que reemplazarlo rápidamente, entonces tienen muchos ingresos y es por ende que no se avanzan a poder ingresar todos al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿para qué se puede realizar? ¿Para qué caso, plan de detección se puede realizar para que no pase este tipo de errores? Es poder, primero, solicitar la documentación al nuevo colaborador con días de anticipación, ya poder informar que tiene que presentar esta documentación y que ese día ya debe de tener lista. Así que si hay alguna pregunta que tenga o si le falta algún documento, que lo pueda gestionar en esos días, ¿ya? Dos, poder pedir al equipo de talento humano, específicamente el equipo de selección que está haciendo ese proceso, que ingrese los datos de la persona, de cuánto datos básicos que yo necesito como persona de compensaciones, es decir, qué cargo qué va a tener, cuánto va a ganar, qué tipo de compensaciones, qué tipo de comisiones, qué tipo de horas extras va a ganar. Entonces, poder entregar con anticipación a la persona de su sistema de nómina de compensaciones para que pueda esta persona ingresar los datos ya al ministerio y pueda generarse ese contrato, ¿ya? Entonces son acciones que nos permiten anticiparnos y poder realizar este tipo de acciones en el plazo adecuado. Entonces, con esta información que yo ya tengo anticipadamente, yo ya me puedo organizar y poder ingresar en el día que ya venga la persona. Ya, otra acción que se debe de hacer para poder evitar estos errores es que se nos entregue la carta oferta del nuevo colaborador. Entonces, como lo vimos en el módulo de procesos de selección y de reclutamiento, nosotros entregamos una carta oferta, una carta en la que indica cuánto va a ganar, cuáles son los beneficios y la persona tiene que firmar esa documentación indicando que está aceptando el cargo. Con esa documentación yo ya puedo anticiparme y yo ya puedo ingresar tanto con los datos que me da selección como la carta oferta, ya poder anticiparme y hacer una organización para poder ingresar todos los datos y todos los ingresos que tengo como talento humano. Entonces, son acciones pequeñas que nos ayudan a evitar estos errores, ¿ya? Porque recuerden, y es muy importante que puede ser muy drástico, ¿no? Los ejemplos que les pongo que se llegan a tener un accidente, pero es que puede pasar, ¿no? Entonces, no sé, tener muy en cuenta que es adelantarnos a lo que puede pasar y no, no quitar estos detalles del ingreso, ¿ya? Entonces, siempre mantener como que prioridad a poder ingresar a este tipo de plataformas, a este tipo de legalidades que a nosotros como talento humano nos aporta bastante, ¿ya? Ok, entonces con ello nosotros, como ya conocemos la parte legal externa, cómo debemos cumplir externamente, qué plataformas cumplir de manera externa, las auditorías que me va a venir de manera externa, entonces yo ya sé cómo voy a manejarme, pero también nosotros debemos cumplir algo que es muy importante y lo que nos solicita el Ministerio de Trabajo y es que cada empresa tenga un reglamento interno de trabajo. Ese reglamento interno de trabajo es el documento principal por el cual yo me voy a regir y yo voy a proceder con cada una de las acciones con mis trabajadores. ¿Por qué? Porque voy a encontrar varias directrices que les voy a indicar a los colaboradores cómo se deben de manejar en su área y con ello procedo a diferentes acciones, tanto legales, correctivas y también que productivos dentro de la empresa, ¿ya? Entonces, sí o sí, toda compañía debe de tener un reglamento interno
para poder empezar a hacer sus acciones en talento humano, sus acciones en las diferentes áreas, ¿ya? Entonces, perdón, estoy acá. Ya, entonces, entendemos que el reglamento interno de trabajo es un instrumento jurídico, ya es un instrumento legal, ya es obligatorio para empresas con 10 o más trabajadores. Fundamentado en el Código de Trabajo ecuatoriano y regulado por el Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿de qué nos indica esto? Que si yo ya tengo 10 colaboradores o más, yo ya debo de realizar un documento en donde se encuentre cada una de estas directrices. Pero estas directrices en Ecuador deben estar regidos y deben estar direccionados en el Código de Trabajo. Recuerden que el Código de Trabajo es el documento donde se encuentran todas las obligaciones, todos los derechos de los colaboradores. Debe de estar dirigido y debe de complementarse con el Código de Trabajo, ¿ya? Y este documento legal va a ser regulado por el Ministerio de Trabajo. Entonces, el Ministerio de Trabajo nos va a pedir a nosotros que tengamos un reglamento interno y que este esté regido o este esté dirigido con el Código de Trabajo, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos principales de tener un reglamento interno en cada compañía? Primero, establece normas claras de convivencia laboral, ¿ya? Define derechos y obligaciones de empleados y empleadores y trabajadores conforme a la legislación ecuatoriana vigente. Entonces, nos va a informar de cuáles son las normas que yo debo de tener cuando estoy trabajando en la empresa, cómo voy a convivir con mis compañeros de trabajo, con mis jefaturas y con mis reportes. Va a definir en este caso qué derechos y qué obligaciones yo voy a tener. Ya, regular horarios, permisos, régimen disciplinario y prevención de riesgos, garantizando así un ambiente de trabajo ordenado, seguro y respaldado. Perdón. Entonces, en este reglamento interno, yo ya voy a tener cuáles son los horarios que yo tengo en la compañía, cómo se los debe cumplir. Cuando yo requiera un permiso en este horario, cómo lo solicito y cómo debo de proceder. Régimen disciplinario, es decir, si yo cometo algún tipo de sanción, cometo algún tipo de incumplimiento con estos horarios, con estos permisos, o con el trabajo que yo realizo, qué régimen disciplinario, qué sanción yo voy a recibir y cómo lo voy a recibir. ¿Ya? También garantiza en este caso el trabajo ordenado. Entonces, si yo ya tengo una directriz de cómo me debo de manejar en el trabajo, cómo me debo de manejar con mis compañeros, va a ser mucho más fácil para mí tener esa organización y estar trabajando de manera ordenada. Y también de manera segura, obviamente tengo la seguridad de que hay un reglamento que me respalda y un reglamento donde indica cuáles son mis derechos y obviamente yo poder estar respaldado, ¿ya? Y también el objetivo es proteger a la organización ante posibles demandas laborales, asegurando el debido proceso y cumplimiento de las garantías institucionales. Al yo tener un reglamento interno de trabajo, yo me respaldo con ese o algún tipo de demanda. Ya puede ser que un colaborador, en este caso, va a demandar a la compañía porque le sancionaron de manera injusta según la persona. Sin embargo, nosotros hicimos esta sanción, hicimos este reclamo a la persona por medio de nuestro reglamento interno, porque nuestro reglamento interno indica que no se debe de realizar este tipo de acciones porque son de manera indisciplinada. Entonces, con ese respaldo, con esa directriz que yo tuve de indicar al colaborador que no se debe de hacer esa parte, yo apliqué una sanción y apliqué una multa. Entonces, nos ayuda a nosotros a tener una organización y a poder respaldarnos a nosotros de cualquier tipo de demanda o acusación en nuestra condena en contra de la compañía, ¿ya? Entonces, sí o sí, nosotros debemos mantener un reglamento interno, ¿ya? Entonces, en el código, para
tenemos una normativa aplicable que es en el artículo 64 del Código de Trabajo que indica el Ministerio de Trabajo que regula su contenido, aprobación y vigencia obligatoria en toda la empresa. Entonces ustedes van a encontrar en el artículo 64 que debemos mantener un reglamento interno aprobado, regulado y también actualizado. Entonces estamos en la obligación como compañía mantener estos reglamentos, ¿ya? Ya, vamos al proceso de elaboración y aprobación de un reglamento interno, si es que nosotros no tenemos dentro de la compañía, ¿ya? Entonces, primero, para la elaboración del reglamento, el área de talento humano lidera la redacción del reglamento interno conforme al Código de Trabajo ecuatoriano y normativa vigente en el Ministerio de Trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos los gestores, somos los elaboradores y los aprobadores, en este caso, del reglamento interno. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos de la normativa y conocemos los derechos y obligaciones que va a tener el colaborador. Entonces, nosotros vamos a hacer las personas responsables de poder redactar, elaborar este reglamento, según también cómo conozcamos a la compañía. Entonces, nosotros vamos a tener una conexión entre lo que nosotros conocemos legalmente, lo que conocemos la compañía, conocemos la cultura de la empresa y cómo podemos ir redactando y cómo poder ir realizando, ¿ya? Participantes de diseño. Intervienen representantes de la dirección del Comité de Trabajadores y Asesoría Legal. Se definen políticas, procedimientos y normativas de convivencia laboral. Entonces, en este caso, ¿quiénes van a participar de la elaboración? Primero los directores, primero talento humano, pero también directores o comité de trabajadores, en este caso puede ser de directores de asociaciones que hay en la compañía o directamente directores de talento humano en las que van a tener esa asesoría, en la que van a tener ese conocimiento para poderlo aprobar, ¿ya? Y obviamente, ¿por qué se necesita este conocimiento también de trabajo y también conocimiento legal? Porque aquí se van a definir las políticas, procedimientos y normativas que tiene el colaborador de convivencia. Entonces, por ende, importante que debe de estar un participante del comité de trabajadores y un representante del comité de directores. Aprobación legal. El reglamento interno que nosotros tengamos en la compañía se presenta ante el Ministerio de Trabajo para su revisión y aprobación oficial. Se verifican requisitos legales y contenido mínimo obligatorio. ¿Ya? Entonces nosotros a partir de que ya se hace la elaboración del reglamento interno, se hace una revisión con directores, se debe de subir al Ministerio de Trabajo en las plataformas para que ellos puedan hacer una revisión y aprobación oficial. ¿Qué es lo que realiza en este caso el Ministerio de Trabajo, el SUB? Que se cumpla mínimamente los códigos, perdón, los ciertos artículos del Código de Trabajo, que esté en lo mínimo y que sea lo obligatorio, que esté dirigido a la legislación ecuatoriana, ¿ya? Entonces, como mínimo, ¿no? Porque cada empresa es diferente y nosotros podemos poner las políticas, cómo se adapta a la compañía, pero sí debe de estar regida al Ministerio del Trabajo y dentro de los artículos del código, ¿ya? Difusión y actualización. Nosotros, al tener ya una aprobación por parte del Ministerio de Trabajo, que es del ente legal externo que nos rige cada una de las empresas, nosotros estamos en la obligación de difundir a todos los colaboradores, ¿ya? Esto primero, difundir a todos los colaboradores cuando ingresan a la compañía para que ellos conozcan y puedan tener una dirección, puedan saber todo, cómo comportarse, saber cómo realizar sus procedimientos, sus actividades y por otro lado también realizar establecer un calendario para la revisión periódica, ¿ya? ¿A qué nos referimos con esto? Que cada cierto tiempo nosotros vamos a indicarles al colaborador qué debe cuáles son los reglamentos, en qué se basa el reglamento interno, en qué códigos y artículos está basado, cómo son las políticas, cómo son los procedimientos para que ellos puedan mantenerse actualizados. Y obviamente, si es que hay una actualización que nosotros como talento humano hagamos desde el reglamento, poderles informar igualmente, difundirles a los colaboradores. Entonces, este es el proceso que nosotros tenemos de elaboración y aprobación en un reglamento. Si no lo tenemos, podemos
poderlo ya elaborar bajo las directrices de talento humano y también bajo los directores, realizar una aprobación en el ministerio y difundirlo y utilizarlo cada vez que se pueda de manera periódica con los colaboradores, que son las personas que van a regirse este reglamento, que van a informarse en este reglamento para poder realizar su cumplimiento en la compañía. Entonces, tenemos de esa manera el reglamento, ¿ya? ¿Cuál es el contenido obligatorio del reglamento interno en cada compañía? ¿Ya? Entonces vamos viendo uno por uno dentro de las secciones que debe de tener. Obviamente ya depende de cada empresa cómo lo vaya estableciendo, pero sí o sí estas secciones debe de haber, ¿ya? Entonces, primero, horarios de trabajo, ¿ya? Que las jornadas ordinarias, extraordinarias, turnos rotativos, horarios especiales y el registro de existencia esté conforme al Código de Trabajo ecuatoriano. ¿Ya a qué me refiero? En este caso, sí, nosotros vamos a pagar horas extras, horas suplementarias, horas nocturnas. ¿Cómo se les va a pagar? ¿En cuánto se les va a pagar? ¿Y por qué se les va a pagar? Entonces, esto lo vemos, sabemos que tenemos información en el Código de Trabajo, entonces lo podemos indicar basándonos en este código. De igual manera, horarios de trabajo, de qué día van a trabajar, cómo van a ser los horarios rotativos, de a qué hora van a trabajar los trabajadores. Entonces, debemos de indicar en este caso los horarios que vamos a tener. Ya depende de la empresa, si es empresa de producción, empresa de industrial, que van a tener estos horarios rotativos, van a tener horarios